Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Natalie Morales y gracias le doy al Señor por la oportunidad de un día más de vida para estudiar su palabra, leer, orar y reflexionar en ella. Esta semana nos direcciona un tema muy importante en nuestro devocional en casa y es la unidad en la iglesia. El día de hoy leeremos un texto en la carta a los Romanos, pero antes de leer el texto, yo quisiera hacerte un breve contexto de esta carta. La carta a los Romanos fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo, aproximadamente 57 años después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta se encontraba al final de su tercer viaje misionero y la escribió desde Corinto. Pablo nunca había viajado a Roma, él no conocía esta iglesia. Sin embargo, su objetivo era ir a España y en el camino hacer una parada en Roma y visitar a la iglesia. Esta iglesia estaba conformada por personas judías y también por personas gentiles. Se puede decir que era una iglesia mixta. Y Pablo les está hablando, puede decirse que esta carta es un tratado teológico, porque es muy rica teológicamente. Del capítulo del 1 al 7 vemos el pecado del hombre y la gracia de Dios. Del 8 al 11 podemos ver cómo no hay condenación para los que estamos en Cristo, el llamado a pronunciar las buenas nuevas del Evangelio y la soberanía de Dios a escoger al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Y del capítulo 12 al 16, que es el último, vemos como una especie de temas prácticos. Pablo se enfoca en temas prácticos para la iglesia. Hablando específicamente del capítulo 12, que es donde se encuentra el texto que estudiaremos el día de hoy, Pablo inicia este capítulo en consecuencia en versículos anteriores que nos habla de la misericordia que Dios ha tenido para con el pueblo judío, pero también para nosotros los gentiles. Entonces nos ruega de manera práctica que llevemos a cabo varias cosas. Una de ellas es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos mediante la transformación de nuestra mente. El versículo 3 nos habla de que cada uno piense de sí mismo con moderación y no tenga un concepto de sí más elevado. Y esta es la antesala a los dos versos que nos acompañan en este devocional. Entonces quiero invitarte a que abras tu Biblia o puedas escuchar, si no te es posible abrirla, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, los versos 4 y 5. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Este es un versículo que nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, escucha la siguiente canción y prepárate para nuestro devocional.
Continuando con nuestro devocional en casa y después de escuchar esta canción que nos recuerda que somos iglesia, yo quisiera preguntarte, cuando tú piensas en la iglesia, ¿cómo la visualizas? ¿Cómo ves tú en la iglesia? Puedes tomarte unos segunditos para pensar. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo pienso en la iglesia, pienso en una orquesta que está dirigida por un director y que hay muchas personas tocando un sinnúmero de instrumentos, pero que hay sincronía, hay concordancia para que pueda sonar armónico. Hay dones, hay talentos distintos, pero dirigidos por un solo director. Al preguntarle a una persona cercana a mí, me dice que ella ve a la iglesia como una familia, como un hogar compuesto por papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Ella piensa en la iglesia como una gran familia. Otra persona de la iglesia me dice que ve a la iglesia como un barco de pesca que tiene un capitán y que los tripulantes están enfocados en una meta específica y es la pesca. Otros lo ven como un equipo de fútbol donde todos sus integrantes son necesarios. ¿Cómo la ves tú? Hablando específicamente de este texto, los versículos 4 y 5 que acabamos de leer, yo creo que la antesala es el versículo número 3 y quisiera leerlo nuevamente porque nos va a servir para este momento de confesión. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación según la medida de fe que se le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cuando leemos estos 3 versículos en conjunto, vemos que el apóstol Pablo está detectando un problema general y común en todas las personas de todas las iglesias, y es la arrogancia del corazón. Cuando nos creemos superiores, cuando tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Esta actitud del corazón anula el valor, la valía que tienen los demás. Nos creemos superiores en nosotros mismos, nos creemos suficientes y nos olvidamos que somos una parte de un gran cuerpo que tiene una cabeza y que estamos unidos para un propósito que no es nuestro, sino que es de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo creo que en este momento de confesión, tomando como base este tema de la arrogancia del corazón, hay muchas cosas que podemos confesar. Aquí tengo algunas para leerte, sin embargo, tú puedes considerar otras que se apliquen más a tu vida y a tu realidad. Por ejemplo, algo que podemos confesar es considerar mis dones como propios, creerme el dueño de mis dones y no darle la honra y la gloria al Señor. Segundo, menospreciar los dones de otros, criticar o quejarnos o también envidiar y compararnos con los dones que tienen los demás. Tercero, considerar algunos dones como más o menos importantes. Esto también nos lleva a menospreciar, olvidando que hacen parte de un solo cuerpo y con un propósito dado por Dios. Algo que también podemos confesar es no poner los dones al servicio de la iglesia. Hace un tiempo escuché al pastor Miguel Núñez en una enseñanza. Él hablaba que el Señor ha capacitado a las personas con dones, talentos, habilidades. A su pueblo, a sus hijos, Él nos llama a poner en práctica estos dones en cualquier contexto donde nosotros nos encontremos. Sin embargo, estos dones son específicamente para ponerlos en práctica en la iglesia. Y yo quisiera preguntarte, ¿estás colocando tus dones en prácticas en la iglesia o por el contrario, no los estás poniendo en práctica? Y esto nos lleva al otro punto para confesar y es estar en la iglesia pero vivir aislados. Vivir como islas y no vivir en comunidad, como si no fuéramos un solo cuerpo. El texto nos dice que cada miembro del cuerpo permanece unido. Entonces yo quisiera que, teniendo en cuenta estos puntos y otro que el Señor traiga a tu cabeza, a tu corazón en este momento, podamos orar en confesión.
Señor, en este momento te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos provees tu palabra, que es sabia y que tú nos hablas a través de ella. Señor, tu iglesia es tu cuerpo. Cristo es la cabeza. Confesamos, Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Confesamos que somos miembros capacitados por ti y no por nosotros mismos, no por nuestras propias destrezas, habilidades y conocimientos. Tú capacitas, tú formas a tu pueblo, Señor. Y queremos confesarte, Señor, la arrogancia de nuestro corazón, que en ocasiones nos hemos creído dueños de nuestros ministerios. Esto se manifiesta en arrogancia, en orgullo, en conflictos con los hermanos. También, Señor, nuestro corazón es propenso a sentir envidia, a compararse con los dones que tienen otros y que nosotros no tenemos. Esta actitud desconoce lo que tú nos has dado. Por estar mirando lo que tienen otros, no valoramos lo que tú estás haciendo en nosotros y queremos confesarte esta falta de gratitud expresada en la comparación con otros, Señor. También queremos confesarte, Señor, apatía en nuestro corazón, porque estamos concentrados en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en otras cosas, Señor, y los dones que tú nos has dado para poner en práctica en tu iglesia, los desarrollamos en otros campos ajenos a la iglesia. Hay una apatía, Señor, en nuestro corazón, y también queremos confesarte y pedirte perdón cuando vivimos como islas separados, aparte de tu iglesia, cuando no reconocemos el cuerpo de Cristo, Señor. Yo te pido que traigas convicción de pecado para mí, para mis hermanos, y que nos des ojos de amor para con tu pueblo, para con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos adorando a nuestro Dios en este devocional en casa. Estamos en el texto de Romanos 12, los versos 4 y 5, que nos habla de la diversidad, pluralidad del pueblo de Dios como un solo cuerpo con muchos miembros, con funciones específicas, pero unidos a uno solo que es el cuerpo de Cristo. Este es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo podemos adorar al Señor? Yo creo que en la naturaleza el Señor nos ha dado muchos ejemplos de su creación, de su maravillosa obra y la sincronía que hay en cada especie. Por ejemplo, una de los mayores éxitos de las ballenas orcas, como los grandes depredadores del océano, es que ellas, su mayor parte del tiempo, trabajan en equipo. Hay unidad y sincronía entre ellas. También mira las hormigas, cuando caminan en hilera una tras de otra con el alimento para llevar a un lugar específico. Hay sincronía, hay unidad entre ellas. Nosotros, los seres humanos, el Señor también nos ha dado muchos dones, muchos talentos, habilidades para desempeñarlas de una manera particular.
Por ejemplo, si el Señor te ha dado la habilidad para cantar, esto simplemente es un destello de una voz mucho más grande y armoniosa, que es la voz de nuestro Señor. Si el Señor te ha dado el don de animar a otros, es simplemente un reflejo de un consolador mayor, el Espíritu Santo, Dios. Si tienes el talento para enseñar con elocuencia y con destreza, pues del gran maestro has aprendido. Dios es nuestro gran maestro. Si tienes el don de servicio, ¿qué mayor servidor que Jesucristo, que dio su vida por nosotros? Entonces, nada de lo que tenemos es nuestro. Si tienes el don de dirigir, de liderazgo, de dirigir un ministerio, pues esto es una pequeña muestra del mayor director del universo, del que tiene todo bajo su control, del que hace todo perfecto, sincrónico, del mejor planeador. Entonces todos los dones y talentos que tenemos son simples muestras, pequeñas destellos, porque somos imagen de Dios, de algo mayor que está en nuestro Dios. Entonces yo te invito a que adoremos a nuestro Señor. Señor, en este momento seguimos alabándote, adorándote, Señor. Seguimos, Padre Santo, viendo que tú eres el mejor cantante, tú eres la mejor voz, tú eres el mayor consolador, tú eres el maestro por excelencia, el director, el líder por excelencia, Señor, el siervo. Cristo se hizo siervo, Señor, como dice tu palabra. Así que no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué orgullecernos. Por el contrario, nuestra mirada puesta en ti para poder adorarte, para poder ver, Señor, tu suficiencia, para poder vernos como imagen tuya. Somos creados a tu imagen y tu semejanza, y los dones que nos has dado son destellos de algo mayor que está en ti, que está en Cristo. Te adoramos, pues, Señor, en esta mañana, porque la naturaleza muestra la obra de tus manos, Señor. Porque en cada día, en el sol, en las estrellas, en el amanecer, en el atardecer, en el silencio, en la tranquilidad, en la oscuridad de la noche, podemos verte a ti, Señor, y podemos adorarte por esto. Gracias, pues, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Cuando el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, el Señor le permitió ver muchas visiones. Una de estas visiones fue que él vio 7 candelabros de oro y en el medio estaba Cristo. Estos 7 candelabros representan a la iglesia. Puedes leer el texto en Apocalipsis 1:20. La iglesia puede ser también es vista como un candelabro, como una luz que alumbra en medio de este mundo de tinieblas. Ya vimos que Pablo comparaba la iglesia con un cuerpo, Juan con un candelabro que alumbra. Y la iglesia es luz. Somos parte de un cuerpo que alumbra en medio de un mundo que niega a Dios, que niega la suficiencia de la palabra, que niega la verdad de la palabra y que se inclina por los deseos del corazón. La iglesia es luz. Y yo quisiera que pensáramos
en que estos candelabros no alumbraban por sí mismos. Estos candelabros tenían una luz central que era Cristo. Cristo es el que hace que su iglesia brille. Yo considero que uno de los principales problemas en la iglesia, en el liderazgo, en el ministerio, es que muchas veces nos olvidamos de Cristo y nos colocamos nosotros en el centro. Es allí donde entran los conflictos, las diferencias, y es normal porque somos seres humanos y somos pecaminosos. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de esas diferencias? ¿Vamos a seguir nosotros en el centro, en medio de nuestra ofensa, de nuestro dolor y demás, o vamos a poner a Cristo? Yo quisiera que pudiéramos suplicar por la iglesia en este sentido. Primero, orar por todas las iglesias cristianas del mundo, de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad y por nuestra propia iglesia, para que podamos entender y colocar a Cristo en el centro y que sea Él el que brille y no nosotros. Y en segundo, quisiera orar y suplicar por cada ministerio, por cada liderazgo, por las confrontaciones, diferencias de opinión y demás que se viven en la iglesia. Que estas diferencias no nos dividan, sino que por el contrario, recordemos que somos miembros de un solo cuerpo. La palabra dice que cada miembro está unido uno a otro. Entonces, que esta unidad en Cristo prime en nosotros, en nuestro corazón y en nuestros ministerios. Que podamos hablar la verdad en amor unos con otros, pero siempre buscando la edificación del otro y no considerándonos superiores. Volvemos al primer problema que Pablo detecta en el verso 3, la arrogancia del corazón. En ese sentido, te invito a que oremos. Señor, gracias porque nos enseñas que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque nos enseñas que Cristo es la cabeza. También, Señor, porque nos hablas a nuestro corazón y nos muestras nuestra arrogancia, Señor. Pero en este momento de súplica queremos orar especialmente por las iglesias cristianas, por tu iglesia, candelabros, luz en medio de un mundo en tinieblas, un mundo que no te reconoce, que no acepta la verdad de tu palabra, que cada vez está más centrado en el yo, en el ego, en el confort y la comodidad propia. Señor, quiero orar por la iglesia en los lugares difíciles donde se prohíbe predicar el evangelio. Quiero orar por la iglesia en aquellas comunidades y lugares del país que son apartados, sin las comodidades de los recursos, de transporte, de energía, de agua, Señor. La iglesia en medio de lugares de violencia, lugares, Señor, de muchos actos, Señor, de maldad. Y quiero rogarte, Señor, por la iglesia de nuestra ciudad, de Medellín, Padre Santo, para que brille en medio de una cultura que te rechaza, Señor. También quiero suplicarte por la iglesia al Redil Estadio, por cada uno de los ministerios, Señor, por el liderazgo. Yo te oro muy especialmente por el liderazgo de la iglesia para que nos ayude, Señor, a centrarnos en ti. Cuando llegue la tentación de la envidia, de la comparación, del enojo, del conflicto, de la contienda, sea tu Espíritu fuertemente hablándonos al corazón y diciéndonos que nosotros no estamos en el centro, sino que el centro es Cristo, Señor, para que haya reconciliación entre los hermanos y que la prioridad sea la unidad del cuerpo de Cristo y no nosotros mismos. Suplico, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos.
llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Llegando ya al final de este devocional, en la parte de acción de gracias, yo quisiera leerte una frase del pastor Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria. Hablando del ministerio, él lo define así: el ministerio se lleva a cabo cuando los recursos divinos llenan las necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. Esta frase me gusta mucho porque recopila 3 principios básicos sobre el ministerio. Lo primero es que no son recursos nuevos, son recursos divinos. Esto anula toda ínfula o deseo de superioridad o de inferioridad a la hora de estar en el ministerio, porque no son recursos nuestros, son recursos divinos, recursos de Dios, para llenar necesidades humanas a través de ¿quién? De vasos amorosos. Tú y yo que estamos en el ministerio y todos los que nos están escuchando, nosotros somos vasos amorosos y no superiores o inferiores. Somos vasos amorosos al servicio de Dios para su gloria y no para la nuestra. Entonces me gustaría que pensaras en esta frase. Pero también en este momento de acción de gracias creo que podemos pensar en muchas cosas para agradecer y acciones puntuales para llevar a cabo. Primero me gustaría que pensaras en tu iglesia local y cómo el Señor te ha bendecido a través de esta iglesia. Sea que lleves 30, 40 años en la iglesia, 5, 1 meses, piensa de las múltiples formas en las que el Señor te ha bendecido a través de la iglesia. Escuchar la palabra, la predicación de los pastores, la unidad con los hermanos, los diferentes ministerios, personas de la iglesia que te han escuchado, te han brindado compañía, consejo, apoyo, las amistades en las que has podido crecer a través de la iglesia. Sería muy bueno pensar en cómo el Señor te ha bendecido a través de la iglesia y poder agradecerle, tener una actitud de agradecimiento al Señor por esto. Aquí quisiera contarles una pequeña anécdota, y es que el Señor ha sido muy maravilloso y misericordioso conmigo, porque aunque llevo muchos años en la iglesia, hasta hace muy poco Él me ayudó a ver la iglesia, me está ayudando a ver la iglesia como lo que realmente es, un cuerpo de Cristo, la unidad, el hogar, la hermandad, la importancia de la iglesia como esa luz que brilla. Yo no lo veía así, tenía un enfoque en mi vida, en el área profesional, en el estudio, en mi área laboral. Y los dones y talentos que el Señor me ha dado, yo los enfocaba allí, pero no en la iglesia. Y hasta hace muy poco el Señor comenzó esa obra que aún la está haciendo en mí, y yo debo agradecerle por eso. También quiero invitarte a que pienses cómo estás viendo a la iglesia. El día de hoy vimos varias figuras. Pablo la ve como un cuerpo, Juan la ve como un candelabro que brilla en medio de un mundo en tinieblas. Yo la veo como una orquesta, otra persona la ve como un hogar, otra la ve como un barco. ¿Cómo la ves tú? También quisiera que pensaras en tu papel como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ha sido de superioridad o ha sido de inferioridad? Ninguno de los dos honran a Dios, porque tanto el creerse superior como inferior para el ministerio está centrado en ti y no Cristo. Recuerda el texto de Apocalipsis 1:20. En medio de los 7 candelabros estaba Cristo en el medio. Y también, hablando específicamente de nuestra iglesia Redil Estadio, si no estás sirviendo, puedes primero que todo orar y pedirle al Señor cómo quiere que esos recursos divinos dados por Él sean utilizados a través de ti en la obra.
puedas primero que todo orar por su dirección, y quisiera leerte algunos de los ministerios que tenemos en la iglesia y en los cuales tú pudieras participar. Redil Junior, parejas, EVI, nuevos, sordos, mujeres, Reto, que es el ministerio de hombres, jóvenes, bachilleres, alabanza, consejería, administración, facilitadores, centro de información, Ecorredil, misiones, y puede que se me esté escapando alguno. Es importante que ores, que pienses, que te comuniques con la iglesia, que pidas más información para que puedas servir con lo que el Señor te ha dado. Si ya estamos sirviendo en la iglesia, yo creo que lo más importante es pensar, reconocer y pedirle al Señor que nos ayude a entender que nosotros no somos el centro, que el centro es Él, y que lo más importante es la unidad del cuerpo de Cristo. Recuerda el texto que acabamos de leer, cada uno de los miembros del cuerpo permanece unido, que nuestro deseo sea la unidad del cuerpo de Cristo. Así que oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por cómo tú nos has traído a la iglesia, Señor. Cómo tú has hecho una obra en nuestros corazones y nos has cuidado, Señor, a través de la iglesia. Nos has cuidado, Señor, a través de un cuerpo en el cual hemos podido crecer, Señor, en el cual hemos podido ser alimentados por ti. Yo especialmente quiero agradecerte por haberme traído a la iglesia desde niña y por, Señor, tu misericordia para con mi vida al permitirme, al abrirme los ojos ante la realidad de lo que es la iglesia. Gracias, Señor, por esto. Gracias por los pastores, las personas que has colocado en nuestras vidas durante tantos años para guiarnos, acompañarnos, disciplinarnos, corregirnos, instruirnos en la verdad de tu palabra. Son instrumentos tuyos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de la iglesia. Te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos que están escuchando y que desean servir y que no saben específicamente en qué, direcciona sus vidas, direcciona sus corazones para que ellos puedan entender que no son ellos, sino que eres tú. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este devocional. Oro al Señor para que la verdad de su palabra transforme nuestra manera de pensar y abra nuestros ojos ante la realidad de que Cristo es la cabeza de la iglesia y no nosotros. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.